Otra pregunta. ¿Cualquier anomalía que se presente, por más mínima que sea, plantea una revolución científica? Nos dice la compañera, el término me da la sensación, solo incluye aquellas que generan grandes cambios en el rumbo de un paradigma que termina originando la formulación de uno nuevo. Bueno, lo que preguntás acá demanda varias aristas en la respuesta. Yo a título, digamos, personal, diría que depende del caso y que la respuesta es en sí misma empírica. A ver, si nos basamos, a ver qué quiero decir empírica, es que va a depender, digamos, de la naturaleza eh, de la anomalía. Pero bueno, de lo que él llama anomalía. Pero si nos basamos en el texto, fíjense que muchas veces habla de anomalías en plural, o va a decir también el fracaso repetido de una teoría para explicar una anomalía determinada. Una sola anomalía aislada tal vez no va a ser suficiente para destronar un paradigma simplemente porque una anomalía no va a desterrar una creencia muy asentada en una comunidad científica. Recuerden que decíamos que la ciencia para Kuhn tiene una doble existencia social y cognitiva. Entonces la primera refiere, insisto, a la manera en que esos científicos se organizan y también depositan sus creencias en un paradigma. La segunda forma de existencia tiene que ver con el contenido de la ciencia en sí misma. Además, si la comunidad científica nos brinda cuadros conceptuales que funcionan como que van a funcionar como una especie de escudo protector contra innovaciones que resultan subversivas para los compromisos básicos que tienen los científicos, la anomalía entonces tiene que tener bastante fuerza para producir una revolución científica. Si la anomalía es suficiente como para subvertir la tradición existente de prácticas científicas y para dar lugar al inicio de lo que él denomina investigaciones extraordinarias, la misma va a conducir a la profesión a un nuevo conjunto de compromisos. De todas maneras, el autor contempla la posibilidad de que una simple anormalidad se transforme en el origen de una crisis aguda, dice por ahí, en algún lugar del texto. Para el autor entonces es un proceso complejo el que lleva al origen de una anomalía y también por supuesto lo es el que lleva a sustituir un paradigma por otro, ¿no? En términos del propio autor, y les leo un pedacito del texto, que está en un capítulo posterior al que tenían que leer. Dice Kuhn, al examinar en el resto de esta sección descubrimientos seleccionados, descubriremos rápidamente que no son sucesos aislados, sino episodios extensos, con una estructura que reaparece regularmente. Entonces ya no es una simple anomalía, sino que es un episodio extenso, esa anomalía, ¿no? El descubrimiento comienza con la percepción de la anomalía, o sea, con el reconocimiento de que en cierto modo la naturaleza ha violado las expectativas inducidas por el paradigma que rige en la ciencia normal. A continuación, se produce una exploración más o menos prolongada de la zona de la anomalía. Y solo concluye cuando la teoría del paradigma ha sido ajustada de tal modo que lo anormal se haya convertido en lo esperado, ¿sí? La asimilación de un hecho de tipo nuevo exige un ajuste más que aditivo de la teoría, y en tanto no se ha llevado a cabo ese ajuste hasta que la ciencia aprenda a ver a la naturaleza de una manera diferente. El nuevo paradigma no es completamente científico. Entonces, a ver, para sintetizar y responder, si, lo de simple anomalía, entonces la anomalía nunca es simple, es un proceso más complejo y también tiene que tener bastante fuerza como para destronar una creencia asentada, ¿no? Y como para que cambie el conjunto de compromisos que los científicos tienen como para creer en un paradigma.